En esta séptima lección del curso de segundo año de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, vamos a hablar del sistema inmune, su estructura y función, y en esta primera parte sobre los tejidos que forman parte de este sistema. En esta fotografía vemos la tráquea de un ratón en un microscopio de barrido donde se observan todos los elementos que presenta este tejido que pertenecen a la inmunidad innata, como ya hemos descrito previamente. Bueno, como siempre, vamos a comenzar esta lección con uno de los experimentos más importantes de este tema y vamos a hablar de la importancia y función inmunológica del timo, que fue descrita por Jacques Miller el año 1961. ¿Cuál fue el experimento que lo llevó a concluir las funciones del timo y la importancia que él tenía? En esta época, en el año 61, no se conocía la función ni la importancia que tenía este órgano, que estaba presente en los recién nacidos y que empezaba a involucionar a partir de la pubertad para convertirse finalmente en un órgano muy pequeño y con muy poca celularidad en el adulto. Bueno, Jacques Miller lo que estaba haciendo eran experimentos en ratones a los cuales los infectaba con el virus de la leucemia linfocítica que se desarrollaba en el timo. Para comprobar algunos elementos relacionados con este tipo de cáncer, él hizo timectomías neonatales en los ratones y notó que los ratones se enferman aun cuando no hayan sido infectados por el virus. Entonces se preguntó qué estaba pasando y los autopsió posteriormente y observó que había un daño hepático importante por una enfermedad viral y había disminución también de los linfocitos en la sangre, en los linfonodos y en el vaso. Y esto le llamó muchísimo la atención. Justo en esa época se había sabido que los linfocitos tenían que ver con los rechazos de los trasplantes. Entonces, para comprobar qué es lo que estaba fallando, él hizo trasplantes de piel de otras cepas de ratones y de ratas y observó que estos ratones que habían sido timectomizados a temprana edad no eran capaces de rechazar el tejido trasplantado, por lo tanto no tenían una respuesta celular eficiente. Y además los ratones timectomizados no eran capaces de generar anticuerpos a una gran variedad de antígenos. Entonces de este experimento se sacan dos grandes conclusiones. Uno, que el timo tiene que ver con la inmunidad celular, responsable del rechazo de trasplantes, y dos, que el timo tiene que ver con la generación de linfocitos que intervienen de alguna manera en la formación de anticuerpos que están formados en otro lugar que no es el timo. Este experimento fue entonces un experimento pivotal en la historia y la caracterización del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las generalidades con respecto a este sistema? Primero, que es una entidad autónoma y autorregulada. Segundo, tiene órganos primarios y secundarios. Presenta células que corresponden a las respuestas innatas y adaptativas que hemos descrito en las lecciones anteriores. Es altamente dinámico y presenta células extraordinariamente móviles, con diversos patrones de recirculación. Y además comprende diversos sistemas de comunicación intercelular que son muy complejos y que ya hemos adelantado anteriormente. El sistema linfático está formado por órganos linfoides que tienen a su vez células estromales que le dan el soporte y por linfocitos T y B en distintos estados de maduración que van recirculando entre todos estos órganos. También se encuentran macrófagos, residentes, células dendríticas y presenta una circulación muy especial en el sentido de que hay una interconexión entre muchos de estos órganos, especialmente los linfonodos, de manera que están en red, están interconectados.
Y podemos distinguir en el sistema inmunológico dos tipos de órganos: los órganos primarios o centrales y los órganos secundarios o periféricos. En los órganos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, lo que ocurre es que los linfocitos maduran, se desarrollan y adquieren la inmunocompetencia, vale decir, la capacidad de responder en una respuesta inmunológica frente a una gran diversidad de antígenos. Y en los órganos linfoides secundarios, que son básicamente los linfonodos, el vaso, las placas de Peyer en el intestino, las amígdalas en la faringe y el sistema linfoide asociado a piel, SALT, o el sistema linfoide asociado a mucosas, MALT. En estos órganos linfoides secundarios se producen las respuestas inmunológicas en el sentido de que se generan allí los linfocitos efectores a partir de linfocitos vírgenes que han recibido a un antígeno. Dicho de otra manera, allí radican los linfocitos con receptores en contra de una gran variedad de antígenos, los cuales al conocer dicho antígeno van a activarse. En los órganos primarios, y nos vamos a referir fundamentalmente a la histología de ellos y a las funciones más importantes, porque ustedes van a ver referencia posteriormente a lo que sucede en ellos en forma mucho más detallada. Entonces, los órganos primarios son médula ósea y timo, y en ambos se produce la maduración de los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Y lo que es muy importante, en estos órganos primarios, los linfocitos adquieren la inmunocompetencia, vale decir, la capacidad de responder frente al antígeno. ¿Y cómo adquieren esta inmunocompetencia? A través de originar genes que codifican al receptor de células T y al receptor de células B, TCR y BCR respectivamente, a través de recombinaciones genéticas y que se expresan en los linfocitos que hemos nombrado. En segundo lugar, y esto es muy importante y ustedes lo van a ver con detalle posteriormente, se produce la selección positiva y negativa de linfocitos T y B. Esto quiere decir que se seleccionan los linfocitos que son capaces de reconocer a lo propio y por lo tanto reaccionar frente a lo no propio, y negativa en cuanto a eliminar a aquellos linfocitos, a muchos de ellos, que reconocerían a antígenos propios y que por lo tanto serían autorreactivos y peligrosos para el organismo. Además, en estos órganos se originan, en el timo especialmente, se originan los linfocitos T que regulan las respuestas inmunológicas. En la médula ósea se produce la hematopoiesis y se generan los precursores de las células que participan en las respuestas inmunológicas adaptativas. Como se ve en este diagrama, a partir de una célula madre hematopoyética se genera un progenitor mieloide y un progenitor linfoide, y a partir de ellos se van a generar las células que conforman las respuestas inmunes innata y adaptativa. A partir de la progenitora mieloide se va a generar las células dendríticas, los monocitos que generan macrófagos y las células precursoras de polimorfos nucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Además se van a generar las plaquetas y los eritrocitos, que no tienen un mayor juego en el sistema inmune propiamente dicho. Por otra parte, el progenitor linfoide va a originar en primer lugar a la célula natural killer o asesina natural, que pertenece a la inmunidad innata y que hemos descrito anteriormente, y además se van a generar los progenitores de linfocitos T y los progenitores de linfocitos B.
Este progenitor linfoide, si migra hacia el timo, va a generar las células TCD4 o colaboradoras y va a generar las células TCD8 o citotóxicas. Todo esto en el timo. Y las que se quedan en la médula ósea van a constituirse en células progenitoras de células B, que van a originar a los linfocitos B y a las células dendríticas. Aquí vemos dos fotografías de la médula ósea. Ustedes pueden ver en esta fotografía del microscopio de barrido cómo las células interactúan con células del estroma para lograr los distintos pasos de su maduración y determinar qué línea van a seguir. En este contacto reciben los estímulos necesarios para que las células progenitoras originen las células que ya hemos nombrado previamente. Y en este hermoso corte histológico de médula ósea pueden ver que existen las células precursoras y las células ya maduras, todas entremezcladas en un aparente desorden, pero sin embargo, cada uno de los pasos que dan estas células en cuanto a su proliferación y diferenciación están finamente regulados fundamentalmente por citoquinas solubles como por contactos con las células estromales. Y las principales células de la respuesta inmunológica que se generan en la médula ósea, como vimos, son fundamentalmente los monocitos que van a generar cuando salgan a los tejidos, van a generar a los macrófagos, y estos macrófagos pueden tener distintas formas de expresión dependiendo de varios factores. Los macrófagos residentes se van a ubicar en el intestino, en el alvéolo, en los tejidos conectivos, en el hígado, en el riñón, etc. Y van a ser macrófagos, como digo, residentes encargados de fagocitar antígenos que vayan acercándose a ellos. Y por otra parte, el monocito, a través de la inflamación, va a originar al macrófago inflamatorio, que tiene gran importancia en las respuestas adaptativas. Por otra parte, en la médula ósea se van a generar los leucocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, todos ellos polimorfonucleares. Y finalmente, y muy importante, se van a generar los linfocitos B, que van a dar origen en la periferia a células plasmáticas capaces de secretar millones de moléculas de anticuerpos. Y llegamos al timo. En el timo, como les decía, se desarrollan los linfocitos T. El timo es uno de los órganos más proliferantes que conocemos. Allí los índices proliferativos son enormes y tiene la particularidad de que este órgano está muy bien desarrollado en la época fetal y postnatal, y como les decía, empieza a involucionar a partir de la pubertad para llegar a una mínima expresión en el adulto. En el timo se observa en la orilla una zona más densa, una zona celular más densa que se denomina corteza, y tiene también una zona con menos celularidad que es la médula. En estos dos cuadros vemos en uno de ellos la médula y en el otro la corteza. Los linfocitos llegan desde la corteza, desde la médula ósea, y a través de la corteza comienzan a proliferar a un ritmo enorme, y posteriormente aquí se producen los procesos de selección positiva y negativa de los cuales hemos hablado. De manera que posteriormente muchos linfocitos mueren en este camino y llegan a la médula, y en la médula salen hacia la periferia a colonizar ya como linfocitos inmunocompetentes, salen a colonizar los órganos periféricos como el vaso, los linfonodos y los acúmulos linfoides en mucosas y piel.
Aquí vemos un diagrama de lo que es un timo normal, y si ustedes se fijan, las células aquí de color azul oscuro van circulando y tocando a estas células de origen epitelial, tanto en la corteza como en la médula, y a través de estos contactos directos entre estas células y los linfocitos se va a producir la selección positiva y negativa, de la cual ustedes van a tener clases en breve. Los órganos secundarios son los linfonodos y el vaso, los principales. La función principal y la función fundamental de estos órganos secundarios, que, como les decía anteriormente, en el caso de los linfonodos están conectados los unos con los otros, y en el caso del vaso está interpuesto en la circulación sanguínea. ¿Cuál es la función principal de estos órganos secundarios? Es concentrar a los antígenos que ingresan por vía linfática en los linfonodos y por vía sanguínea en el vaso. Esto aumenta grandemente la probabilidad de encuentro de los antígenos con los linfocitos específicos para ello. Acuérdense ustedes que en nuestro sistema inmunológico existen linfocitos anti cualesquier antígeno que nosotros pudiéramos pensar que existe. Cada linfocito es, como dijimos anteriormente, monoespecífico. Y volvemos un poco a lo que habíamos dicho, la teoría de la selección clonal. Se generan respuestas específicas a un antígeno determinado. En este dibujo vemos linfocitos de distintos colores que representan linfocitos de distintas especificidades. Si el antígeno que se está presentando en esta célula está siendo reconocido por ese linfocito de color rojo, entonces ese linfocito ha sido seleccionado por el antígeno para responder frente a él y va a clonar y se va a formar un clon grande de linfocitos anti ese antígeno particular. En este otro dibujo podemos ver lo mismo representado de una manera un poco diferente. En este caso el antígeno está representado como de color amarillo, denotando su especificidad, y va a estimular este antígeno a los linfocitos amarillos que van a proliferar constituyendo un clon de células en el linfonodo o en el vaso. Ahora, en este clon de células vemos que existen linfocitos que aquí están dibujados con un núcleo verde, con un núcleo rojo y con un núcleo morado. Estos linfocitos van a ser respectivamente linfocitos T CD4, linfocitos T CD4 H1, H2 y linfocitos TCD8. Y por otra parte, se van a generar también cantidades menores de linfocitos de memoria. Entonces, lo que ocurre aquí es la selección de las células de parte del antígeno. Y como les decía adelante, en el caso de los linfonodos, estos están recibiendo vasos linfáticos aferentes que ingresan al linfonodo y vasos linfáticos eferentes que lo unen a otro linfonodo y así sucesivamente. Esto permite que cuando ingresa un antígeno por la piel, por ejemplo, se vaya, al ser drenado por un vaso linfático aferente, se vaya al linfonodo y si allí encuentra a su linfocito específico para él, se va a generar allí la respuesta inmunológica y si no, va a seguir su camino hasta el siguiente linfonodo y así sucesivamente. Bueno, acá se ve un diagrama de los linfonodos y lo que les estaba contando con relación a el encuentro entre un linfocito y el antígeno para el cual ese linfocito es específico. Las células T y las células B que
que están señaladas aquí, llegan a través de la circulación sanguínea, salen por las vénulas de endotelio alto, que están ubicadas en el linfonodo, y migran hacia la corteza, hacia los folículos, en el caso de los linfocitos B, y se quedan en la corteza paracortical, en el caso de los linfocitos T. Cuando ingresa un antígeno, por ejemplo, en una célula dendrítica a través del vaso linfático aferente, entonces esta célula dendrítica le va a mostrar el antígeno a los linfocitos T o los linfocitos B según la naturaleza del antígeno. Ahora, ¿cómo se ubican los linfocitos en estas zonas del linfonodo? Es a través de la presencia de citoquinas específicas que atraen ya sea linfocitos T, ya sea linfocitos B o linfocitos o células dendríticas. Entonces, en el linfonodo hay una zona que corresponde a linfocitos B y una zona que corresponde a linfocitos T. Ahora, evidentemente no son solamente linfocitos B o linfocitos T los que hay ahí, sino que la gran mayoría corresponden a estas categorías, a estas subpoblaciones linfocitarias. Y aquí en este recuadro de un tejido que ha sido teñido con inmunofluorescencia, se ve entonces a los linfocitos B de color verde y a los linfocitos T de color rojo. Y como les decía, los linfocitos recirculan entre los linfonodos para poder encontrarse con el antígeno y poder responder. Acá vemos otra fotografía, microfotografía de un linfonodo, y podemos apreciar que el linfonodo es como una pequeña esponjita por donde van circulando los linfocitos para encontrarse con su antígeno. Ustedes van a ver qué es lo que ocurre en estos linfonodos en las respuestas humorales y celulares con detalle, de manera que acá solo me interesa mostrarles que en la corteza, en la parte más externa del linfonodo, se encuentran estas zonas más claras, que son los centros germinativos de los folículos linfáticos, que son ricos en linfocitos B. Esta gran circulación sanguínea permite el ingreso de estos linfocitos desde la recirculación linfocitaria. La zona central que presenta estos cordones son los cordones medulares, y en esta zona se concentran linfocitos generalmente que ya están respondiendo al antígeno y que van a generar células plasmáticas, si son linfocitos B o linfocitos T efectores. Acá vemos otra fotografía del linfonodo, donde se aprecian los centros germinativos y las zonas de linfocitos B y de linfocitos T. En este dibujo, o sea, en esta microfotografía, se aprecia claramente un aparente desorden, pero sin embargo aquí cada célula tiene una especificidad determinada y va a interactuar con células de la misma especificidad. Por ejemplo, en el caso de las respuestas de los linfocitos B, en esta zona van a reaccionar linfocitos B con linfocitos T, con células dendríticas, con macrófagos, etcétera, etcétera. O sea, en este escenario se producen las conversaciones, entre comillas, a través de citoquinas o a través de contactos directos entre linfocitos para generar una respuesta que es altamente específica y altamente eficiente en condiciones normales. La vénula de endotelio alto que está presente en el linfonodo es muy importante, porque a través de esta vénula ingresan los linfocitos desde la circulación sanguínea hacia el linfonodo,
en su continua recirculación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la unión a moléculas de adhesión celular que se van a expresar diferencialmente en estas células de endotelio alto. Y como ustedes ven en el recuadro, las células captan a estas moléculas de adhesión celular, detienen su circulación y salen desde el vaso hacia el parénquima del linfonodo, para dirigirse después a través de la atracción con citoquinas, que se denominan quimoquinas en este caso, hacia el lugar donde les corresponde permanecer por un tiempo, porque como les insisto, todo este tejido es altamente dinámico y está en continuo movimiento. Las vénulas de endotelio alto entonces expresan las moléculas de adhesión celular y por acción de quimioquinas dirigen el tránsito de los linfocitos que se ven aquí en esta microfotografía. En los cordones medulares y en los senos medulares hay una gran cantidad de macrófagos que están presentando antígenos a los linfocitos. Y en este que está señalado con un signo de interrogación se observa un linfoblasto, vale decir, un linfocito que está en plena proliferación celular para originar un clon de linfocitos que van a ir a actuar como linfocitos efectores. Aquí vemos un linfonodo con las vénulas de endotelio alto, las células dendríticas, células foliculares dendríticas y células reticulares fibroblásticas. Esto les muestra a ustedes la complejidad que hay en un linfonodo que aparentemente tan desordenado tiene, sin embargo, zonas donde predominan unas u otras células. Aquí hay células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, otras células presentadoras de antígenos diferentes, que son las células foliculares dendríticas, y están las vénulas de endotelio alto, las trabéculas, etc. Me interesa que ustedes vean entonces que a través de la sangre mediante en las vénulas de endotelio alto y a través de los linfáticos aferentes se produce este tráfico, este movimiento celular. Aquí vemos células teñidas con microscopía de fluorescencia, donde ustedes pueden observar cómo se distribuyen en el linfonodo. El vaso es el segundo órgano periférico más importante. El vaso está ubicado en la circulación sanguínea y entre la circulación sanguínea, y allí se generan las respuestas inmunes adaptativas frente a los antígenos que llegan por la sangre. Entonces, en este órgano vamos a observar una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa blanca corresponde a un folículo y que tiene una arteria central y una vaina periarteriolar, que es donde se ubican los linfocitos, que conforman la parte inmunológica del vaso. Y la pulpa roja está compuesta por células en disposición más laxa y con una riqueza enorme de macrófagos. Como ustedes pueden apreciar acá, esta arteria terminan en lagunas de glóbulos rojos que van a ir a través de este órgano que parece como los linfonodos, como una esponjita. Fíjense ustedes acá, en la pulpa blanca se observa un folículo con un centro germinativo de color más clarito, donde está la letra B, y la arteria central, donde está la letra C. Toda esta zona blanca, la pulpa blanca, corresponde al sistema inmune adaptativo. En la pulpa roja, ustedes ven como los
eritrocitos están circulando entre medio de macrófagos y linfocitos, y aquí se produce también el reconocimiento de antígenos y una serie de otros fenómenos que ustedes van a ir conociendo a lo largo de este curso. Aquí les pongo dos tablas en las cuales se resume cuáles son las células del estroma y la localización tisular y sus funciones para que ustedes lo revisen con más tiempo. No la voy a leer porque no tiene sentido hacerlo, pero básicamente se trata de las células reticulares fibroblásticas, células foliculares dendríticas, células reticulares marginales y fibroblastos de la pulpa roja, fibroblastos medulares de los linfonodos, células endoteliales linfáticas y células endoteliales vasculares. Todas estas células, lo que a mí me interesa no es que se aprendan de memoria cuál es cuál, sino que vean en esta tabla cómo es de complejo las relaciones que hay entre ellas y cómo cada una de ellas tiene funciones que son muy importantes en las respuestas inmunológicas. Y vamos al tejido asociado a mucosas y el tejido asociado a piel. Tejido linfoide asociado a mucosas está ubicado fundamentalmente en los tractos digestivo y respiratorio, también las hay en otros tractos mucosos, y aquí vemos los acúmulos linfoides y las placas de Peyer, que son acúmulos donde se reciben los antígenos que vienen por vía digestiva. En estos vamos a encontrar linfocitos intraepiteliales y vamos a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos que llevan antígeno ya sea hacia el vaso o hacia los linfonodos. En el tejido linfoide asociado a piel vemos también linfocitos intraepiteliales, vemos células de Langerhans, que son células dendríticas, y una serie de células en la dermis que permiten una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa de gran eficiencia.